Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este espacio de estudio de la Escuela Sabática de Zoom TV. Soy David Salazar y tengo el privilegio de estar en este estudio junto a un querido amigo y también pastor, Daniel Miranda. Pastor Daniel, qué placer tenerte aquí, un privilegio contar contigo para estudiar juntos este espacio de la Escuela Sabática. Muchas gracias, estoy muy contento porque soy parte de este nuevo programa de Zoom TV Latino, la Escuela Sabática en Español. Amén. Y sabes que muchas personas realmente nos han escrito agradeciendo por este espacio que se ha creado para ellos poder repasar o tener una pequeña vislumbre a lo que la escuela sabática enseña. Amén. Y queremos, por supuesto, invitar a nuestros amigos a que usen este espacio para repasar, para profundizar, pero no es un reemplazo a su estudio personal. Queremos hacer énfasis de que ustedes estudien en sus casas, hagan la lección y así aprenderán muchas más cosas que el Señor quiere enseñarles a través de su palabra. Pero, pastor, si te parece, comencemos este estudio con una oración para comenzar. Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, gracias por el estudio del libro de los Salmos. En esta semana vamos a hablar acerca de tú como Rey, tu soberanía, Señor, y queremos poder entender de manera práctica este tema, así que danos la sabiduría al conversar, al estudiar sobre esto, que pueda llegar a los corazones de tus hijos que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias, pastor. Mira, como mencionaba, esta lección es tan importante en relación con la manera como nosotros vemos a Dios. Y creo que los salmos que vamos a analizar, los que alcancemos en este periodo de tiempo, analizar, nos van a ayudar a comprender un poco más los atributos de Dios, ¿no? Y comenzando con ese aspecto de cómo el Señor es un creador, ¿no? Sabemos de que Él crea las cosas, pero cómo la Biblia, cómo los salmos describen al Señor en ese aspecto de creación. Así que comenzamos, si te parece, en el capítulo 8 de Salmos, ¿no es cierto? Y quizás podemos nosotros enfocarnos en los primeros 3 versículos para iniciar y a ver allí qué el Señor nos dice en cuanto a su experiencia, quién es Él, cómo Él está visto a través de sus hijos. Los primeros Tres tres versículos. versículos. Salmo 8, versículos 1 al 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ujú. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces, aquí vemos que la Biblia presenta a Dios como el creador. Ujú, Él es el que formó los cielos, Él ha puesto su gloria allí. Él es adorado aún por la boca de los que maman ujú. y dice que Él fundó la luna y las estrellas. Es decir, en el tema de esta semana, el Dios que reina, vemos que el hecho que Dios sea el creador es una característica de su reinado. Amén. Es decir, Él es un creador que se interesa, no solamente que crea, él es un rey no solamente que crea, sino que se interesa por sus criaturas, porque el versículo 4 dice, la razón por la cual David está maravillado es porque él se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que lo visites? El hecho de que Dios visite al hombre implica su interés por nosotros. Claro. Entonces, no es como esos reyes que se presentan en las películas o que leemos en los libros, que son reyes un poco distantes del pueblo, Alejados de ellos, alejados. diferentes a ellos, ¿no? Pero este es un rey que nos ha creado a nosotros, pero nos ha creado para tener y establecer una relación con nosotros. Amén. Muy importante lo que estás mencionando porque también la creación de Dios es una creación que no es únicamente de los elementos ajenos al hombre, no externos al hombre, los cielos, las aves, los animales, pero el versículo 5, ¿no es cierto?, declara ahí, Mm, y 6, cómo el Señor hizo personalmente al hombre, ¿no es ujú, cierto? Lo hizo, y bueno, leamos ahí, no, dice ahí, les he hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste mm, de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ujú, Es decir, que el Señor también fue personal en su creación con nosotros, a tal punto que
aunque somos, por supuesto, quizás creados en una menor por decir, Escala. escala que al ángel, en realidad el Señor nos revistió de honra y de gloria mayor que de los ángeles, Ujú. ¿no? El poder darnos la habilidad de Procrear. procrear, de dar la engendro a otro ser humano, nos da una vislumbre que los ángeles no lo tienen, ni lo comprendieron, ni lo pueden experimentar exactamente. Entonces, por eso Dios muestra aquí que su reinado y su poder de creatividad es mucho más para el ser humano, aún más personal que lo que creo yo que hemos pensado, analizado. Amén. Ahora, pastor, ¿por qué tú crees que el Señor, aunque declara en su palabra todo esto, y comprendemos este aspecto de la creación de Dios y cómo los elementos nos muestran las evidencias de Dios? Cuando tú miras los cielos, los animales, los órganos de tu cuerpo, las frutas tan especiales, tan dulces, tan aromáticas, ¿por qué el ser humano hoy en día tiene tanta afinidad a la idea de la evolución? Hmm. A quitar a Dios de la ecuación y decir, no, estamos en una experiencia de una casualidad, de una evolución en base a una explosión atómica o global, el Big Bang, pero ¿por qué el ser humano busca y los científicos, en vez de mirar las evidencias palpables de Dios, la creación, por qué los hombres dicen, no, Dios no existe, somos de evolución? Esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta sencilla que yo podría dar a eso es que el ser humano quiere librarse de toda responsabilidad moral. Si Ujú. yo vengo de criaturas inferiores a mí, de animales microscópicos, el mono, pues no hay ninguna responsabilidad moral de que somos hechos a imagen de Dios. Pues vengo de una menor escala y voy ascendiendo a una mayor escala en la creación. La creación sienta bases morales Así es. en nosotros. De hecho, el Salmo 96, creo, si no estoy mal, nos indica que la creación establece los parámetros de la verdadera Ujú. adoración. Es decir, sin la doctrina de la creación no hay ninguna razón para adorar a Dios. Eh, Creo que nos dice acá en el Salmo 95, de hecho, Ujú. 95, versículo 6. Nos dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Mm, Nótese que lo que impulsa claro, el deseo de adorar es que Él es nuestro Hacedor. Si nosotros venimos de el mico, o si venimos el de mono. el mono, de criaturas del mundo animal, entonces no hay ninguna razón para adorar, porque no tenemos a un creador, no tenemos a un Dios que reina y quien ha puesto principios morales para mantener esa relación de señor y súbdito. Y esto ayuda, o sea, digamos, el poder entender la palabra de Dios, el poder reconocer al Señor como nuestro Redentor, nos ayuda a entender también los otros aspectos de Dios en la experiencia que vamos a analizar. ¿Por qué Él es el que merece nuestra adoración, nuestra sumisión? ¿Por qué Él tiene el derecho de ser nuestro Rey? Ujú. Porque Él en realidad nos creó y además de esto vamos a poder analizar por qué también hay que entender el tema del juicio, o sea, por qué el juicio es Mm, necesario y relevante. Cuando entendemos de que Dios nos creó, podemos nosotros no tener rencor o estar enemistados o molestarnos con el concepto de juicio, porque en realidad el juicio es justamente un paso tan necesario, tan importante, y entender de que Dios en su perfecta sabiduría establece un juicio para justamente dar al hombre lo que le fue arrebatado por el pecado. ujú. Entonces, un Dios que ama al hombre en creación, ama al hombre en redención, también ama al hombre para restituirlo plenamente, y eso es parte de lo que vamos a ver en el juicio. Pero antes de adelantarnos tanto allá, analicemos un aspecto más quizás sobre lo que significa este sentido de reinar de Dios, ¿no? Vayamos al Salmo 97 y tal vez tú allí, si me puedes ayudar con los versículos 2, ¿no? Veamos ahí ese versículo sobre por qué es necesario ver este aspecto de Dios como nuestro Rey.
Versículo 2 del Salmo 97 dice, nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mira interesante cómo este versículo establece, Mm, ¿no es cierto?, las características de su reino, de por qué Él es rey. Justicia y juicio. y juicio. Que de hecho, cuando vamos al Salmo 119, 172, Ujú, nos define qué es justicia. por supuesto. Salmo 119, 172, la palabra de Dios nos dice, hablará mi lengua tus dichos, Ujú, porque todos tus mandamientos con son justicia. justicia. Es decir, que aquí en el Salmo 97.2 dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y justicia es la ley de Dios, Amén. igual que juicio también, de Ujú, acuerdo a Romanos 7:12. Sus correcto. mandamientos son santos, justos y buenos. Amén. Entonces, la ley de Dios es el cimiento del trono de Dios. Qué interesante que en Isaías 14 vemos que Satanás se rebela contra el gobierno de Dios Mm, y una de las cosas que él quería hacer era establecer un trono distinto al de Dios. Es decir, él quería tirar por el suelo la ley de Dios como el fundamento del trono de Dios y establecer sus propias leyes. Así que el reinado de Dios íntimamente está ligado con que Dios es creador, pero también está ligado, como lo que estábamos diciendo, con la responsabilidad moral de las criaturas. Porque los que somos parte del reino de Dios debemos vivir de acuerdo a esa constitución, amén. que es su ley, de acuerdo a los principios de justicia y juicio. Un rey que se interesa por sus criaturas, que entiende perfectamente, ¿no es cierto?, cada una de sus debilidades y flaquezas, pero que también las ama lo suficiente para verlos elevarse, redimirse, transformarse en una experiencia de plenitud de vida. Es un rey que merecería toda nuestra adoración y alabanza y nuestra devoción. Amén. Y eso es lo que es de Dios. Dios no estableció este plan de redención con el propósito de imponer sobre nosotros una carga, Ujú, una, ¿qué se puede decir? Una penitencia. No, Él desarrolló un plan de redención donde Él llevó nuestra culpa, ujú, Él se hizo uno con nosotros, Él bajó de su autoridad y de su majestad para establecerse como uno de nosotros y llevar sobre sus hombros nuestra culpa para pagar el precio y de alguna forma, digámoslo así, el que acepte ese obsequio de Dios pueda ser transformado y elevarse a la altura original del hombre, ¿no? Que lo que ujú, es el plan de redención. Entonces, por esta razón, como tú mencionabas, cuando vemos cómo la ley de Dios nos puede ayudar a comprender nuestra responsabilidad moral y cómo esa ley de Dios permanece y mantiene armonía ujú. o no solamente aquí bueno, en el universo y quiere mantener la armonía aquí en la tierra, vamos entonces a poder con certeza vislumbrar por qué Dios tiene que llevarnos a esta experiencia de juicio inclusive. Mm, Porque mira, el tema del juicio es un tema que en el aspecto de lo que es el carácter de Dios, ha habido mucha gente, y tristemente dentro del pueblo adventista incluyendo, donde no se sienten cómodos con este tema, ¿no? El juicio para muchos es un tema de inquietud, qué sé yo, de desánimo, de temor, de terror, de- de- a tal punto que ni siquiera algunos creen. Es más, dicen, ¿cómo puede, y quiero hacer esta pregunta a ti, pastor, ¿cómo puede una persona entender el tema del juicio y a la misma vez tener certeza de salvación? ¿Es posible esas dos cosas o no? Porque la acusación de Desmond Ford era esa, ¿no? Exactamente, justo iba a decir eso. Desmond Ford y muchos teólogos adventistas progresistas, eh, y en general esto viene de la teología evangélica calvinista, eh, la idea está que la doctrina del juicio es contraria al evangelio, porque quita la seguridad de la salvación. Ujú, Estamos hablando de la doctrina del juicio investigador. Ellos sí creen en el juicio final. Ellos creen en el juicio cuando Dios venga a exterminar los malvados. Bueno, algunos son universalistas, pero en general la mayoría de teólogos evangélicos creen que habrá un juicio final donde Dios saldará cuentas. Pero ellos no creen en un juicio investigador.
donde Dios va a hacer una investigación aún de los actos de los justos. Claro. Para ellos, el hecho de que yo me arrepienta de mis pecados, pero aún el conocimiento de que mi nombre va a ser llamado en algún momento y que mis pecados aún están registrados en el cielo, para ellos eso va contrario a la seguridad de la salvación. Pero las Escrituras presentan una nota positiva en cuanto al tema del juicio. Por ejemplo, muchas veces David oró: júzgame, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay muchos pasajes de esos. Aquí la lección nos trae el Salmo 75 Ujú. en cuanto a eso, donde vemos al Dios que juzga, un Dios justo que juzga la causa del justo, pero también un Dios que castiga al malvado. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener seguridad en el juicio? Me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínese que usted ha sido acusado injustamente de haber cometido un crimen. Y usted tiene que ir a la corte, pero usted sabe que es inocente y usted se consigue el mejor abogado. Ahora, digamos que esto no sucedería en las cortes terrenales, pero digamos que ese abogado también es el mismo juez y ese abogado también es su testigo. La pregunta es, ¿iría usted con temor a ese juicio? No, No, es garantizado. es garantizado. En el juicio nosotros encontramos que Jesús es tanto el juez, Jesús es el abogado Ujú, y Jesús es el testigo fiel. ujú, No quiere decir que nosotros somos inocentes en nuestra propia cuenta, claro, pero cuando hemos aceptado a Cristo, por supuesto. entonces su justicia nos cubre y Cristo presenta su justicia en vez de la nuestra en el juicio y nosotros podemos tener la seguridad que somos absueltos en el juicio. Es por eso que el juicio en vez de quitar la seguridad de la salvación, antes confirma. Por eso el salmista podía decir muchas veces: júzgame, oh Dios. Es decir, para él el juicio era buenas noticias, no eran malas noticias. Y sabes qué, pastor, es interesante porque muchas personas que tienen temor a la idea o no les gusta el Ujú. concepto del juicio investigador, en realidad están pidiendo algo que es absurdo. Imagínate por un momento, como tú mencionas, que alguien vaya acusado por algo ante un juez. Y este juez, asumiendo que este juez sabe todas las cosas, tú vas donde el juez y antes de tú decir eh, o tratar de defender tu caso, el juez dice, sin ninguna investigación o explicación, dice, culpable. Mm, Y tú estás, pero no, yo sé todo. La investigación no es porque Dios comete errores, es solamente por transparencia, para que el Señor y el universo entero entienda, y por supuesto también el ser humano pueda comprender después, pueda verse revelado, por qué el Señor en su juicio nunca se equivocó, por qué amén. cada caso es abierto para que quede la evidencia de que el Señor hizo todo lo posible por Mm, salvar a tal persona, así y no es. quede duda en nadie. Pero si Dios simplemente tomara el juicio al último de una sola, sin que tú tuvieses la experiencia de investigación, no sería realmente un atributo de benevolencia de un rey que quiere, por supuesto, ser claro y que ser considerado con la experiencia de desarrollo de sus súbditos. Por eso es que necesitamos verlo no en un sentido negativo, sino verlo en la manera correcta. Más aún de esto, el Salmo 75 menciona algo que yo creo es importante también notar. El versículo 7, 8 nos menciona allí de que Dios es juez, ¿no es cierto? Y este humilla y aquel enaltece, es decir, Él sabe a quién va a dar la redención y a quién merece ser humillado. Pero también menciona el versículo 8 y habla allí de que Él hace un lenguaje, ¿no? Tiene una copa Mm, con sangre, ¿no es cierto? Con el lleno de la mixtura, esta copa del vino, menciona aquí en su palabra. Lenguaje que se repite, por supuesto, sabemos en Apocalipsis, ¿no es Apocalipsis. cierto? Pero aquí notamos que si no estamos en Cristo,
si no estamos nosotros, como tú mencionas, del lado de Cristo, donde hay plena seguridad, si no estamos sometidos a su justicia, que nos cubra su justicia, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, tendríamos razones suficientes para temer, Por supuesto, porque no tenemos la protección del juez así es. ni del abogado. Es decir, los que temen del juicio o los que tienen razones para temer del juicio son personas que no tienen la seguridad de la salvación en Jesús. Amén. Los que tenemos la seguridad de la salvación en Jesús no tenemos por qué temer del juicio. Amén. No tenemos por qué temer del juicio. Entonces, el juicio para nosotros es buenas noticias. Gloria a Dios por eso, Es pastor. parte del Evangelio. Es parte del Evangelio y es parte del resultado del plan de redención en el sentido de llevarnos de la experiencia que estamos aquí presentes a estar investigados si somos dignos o no de realmente merecer estar en el cielo, porque si no somos investigados, si no estamos en esta experiencia de buscar estar en su experiencia, en su santidad, imagínate lo que sería el cielo para un amante del pecado. Una Sería un tortura. lugar, una tortura, así es. Y regreso a algo que dijiste. El juicio en realidad no es para Dios, porque Él sabe todo. El juicio es para el universo. Ya que muchos cristianos rechazan la doctrina que tenemos nosotros como adventistas, la doctrina del gran conflicto cósmico, por eso tampoco entienden la doctrina de un juicio. La doctrina del gran conflicto cósmico nos ayuda a entender por qué es necesario que Dios haga un juicio no para Él, sino para los ángeles. Ujú, Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. claro. Dios sabe los secretos de mi corazón. ¿Por qué Él necesita esperar hasta un tiempo para abrir los libros y presentar eso? Bien, por las mentiras que Satanás instituyó en las Ujú, mentes y en los oídos de los ángeles que no cayeron ujú, acerca de su carácter. claro. Es decir, Dios quiere ser justo Ujú, y quiere mostrar ante el universo que lo que Él está haciendo es transparente, ujú, es justo y que los que Él va a llevar al cielo ujú. son personas que es seguro que vayan Amén. allá, que la rebelión no se va a volver a levantar Por supuesto. y que los que se pierdan no es porque arbitrariamente Él lo decidió, sino que hay razones suficientes. Amén, amén. Tal vez tenemos un tiempo más para hablar del último aspecto, tal vez del día miércoles, tal vez nos veamos el jueves, pero por lo menos el miércoles. El aspecto del recordar el pacto. A veces nosotros leemos, y por ejemplo en el libro de Salmos, ¿no es cierto? Vemos que en el capítulo 94, notamos allí este versículo donde menciona el Señor en el versículo 14, ¿no es cierto? Dice, porque el Señor, o sea, Jehová, no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Sin embargo, a veces en la Biblia hay una aparente demora, o a veces, como en el caso del Éxodo, Ujú. que el Señor se acordó de su pacto, ¿no es cierto? Y como que Dios se olvida. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios no se olvida? ¿Por qué Dios no es que está, cuando dice la Biblia, que se acordó el Señor de Ujú. su pacto? ¿Por qué es eso no una experiencia de olvido, sino qué significa esto, pastor? Bueno, hay una característica principal de Dios, de las muchas, que tiene que ver con su carácter, y esta es una palabra que es muy común en el Antiguo Testamento, es la palabra Geset en el hebreo, y esa palabra tiene que ver con el pacto. Geset puede traducirse como fidelidad, Mm, faithfulness en inglés, puede traducirse también como amor o también como misericordia. ujú, El pacto, el Dios del pacto, es claro. un Dios que es fiel. Amén. Y nosotros vemos en la Biblia que para que haya un pacto se necesitan dos partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. El lado divino nunca falla. Gloria a Dios. Los que siempre hemos fallado hemos sido nosotros. Por eso su pacto permanece para siempre. Amén. Porque el lado de él siempre es fiel. Ahora, el pacto se puede analizar desde manera individual o de manera colectiva. De manera colectiva, él siempre cumple sus propósitos. De manera individual, no siempre. Mm, Por amén. ejemplo, Dios tenía un propósito con la nación de Israel de manera colectiva, no lo pudo cumplir con ciertas generaciones, pero lo cumplió con los gentiles, pero es el mismo pacto. Pero hubo algunas personas, como algunos Sí. reyes, que ellos se alejaron tanto del plan de Dios que Dios no pudo usarlos.
Bueno, pastor, agradezco por el tiempo. Se nos ha ido. Esperamos que puedan estudiar más en su lección. Dios les bendiga.